Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saludo en esta mañana de viernes 1 de mayo. Te bendigo en el nombre del Señor y deseando que estés bien con tu familia, con la paz del Señor guardando tu corazón. Quiero aprovechar esta mañana y esta oportunidad de compartir para anunciarte o recordarte que tenemos una página de intercesión 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la página se llama Centinelas en el Muro. Lo puedes buscar aquí en Facebook, Centinelas en el Muro. 24 horas continuas, hay oración, hay lectura de la palabra. Así que te animo a que entres a esa página, le des like, compartas algunos de nuestras transmisiones de intercesión y sobre todo te animo a que nos acompañes durante el día, en el tiempo en que tengas más oportunidad y te unas al clamor, a la intercesión, a la oración que desde diversos puntos dentro y fuera de México estamos realizando. Entonces te animo a que entres, te repito, Centinelas en el Muro, en el Facebook, le das like, comparte y únete a las transmisiones y juntos intercedamos buscando el rostro del Señor. Viernes 1 de mayo, está terminó el mes de abril, comienza el mes de mayo, termina una semana. Y bien, quiero continuar compartiéndote del libro de Ruth. Esta semana te compartí del libro de Ruth. Ruth, una mujer moabita, una mujer que no era parte del pueblo de Israel, que no era parte del pueblo de la promesa, pero que en un momento de mucha presión, porque hubo hambre sobre Belén, hubo hambre sobre aquel lugar llamado Casa del Pan, no había pan, y en ese tiempo de extrema presión, el Señor llevó a esta familia, la familia de Elimelech, o más bien Elimelech y su familia, decidieron ir a Moab, y al estar en Moab, la escritura nos enseña que tanto Elimelech como sus hijos Malón y Kelión murieron, pero dejaron viudas a Noemí y sus dos nueras llamadas Orfa y Ruth. Noemí escuchó que en Belén nuevamente había pan y decidió regresar, y solamente una de sus nueras, llamada Ruth, ella decidió regresar con ella. Ruth decidió acompañarla y en este contexto vemos que bajo aquella presión Dios metió a esta mujer moabita a la línea genealógica mediante el cual vendría nuestro Señor Jesucristo. En un momento bajo presión, aquella mujer que no era parte del pacto entró en pacto. Y es en situaciones bajo presión donde el Señor nos lleva a entrar en pacto con Él, nos lleva a una vida profunda, espiritualmente hablando, más profunda con Él. Y esto es el lado bueno de las presiones o de las crisis que podamos enfrentar, porque la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esta situación nos puede llevar a un mayor compromiso, esta situación nos puede llevar a meternos en los planes del Señor de una manera más profunda, con un compromiso más evidente, y sacar esa Ruth o ese plan, esa semilla que está dentro de nuestros corazones y que Dios quiere que la llevemos a la práctica. Y bien, hablando del último capítulo del libro de Ruth, encontramos que por fin Boaz, el personaje que redimió a Ruth, encontramos a Boaz que por fin llega el momento de la compra de aquella propiedad de la que te hablé el día de ayer. Compró esa propiedad y hay unas expresiones o unas frases o unos versículos que nos revelan puntos bien importantes. Cuando se llegó a aquel acuerdo donde Boaz va a casarse con Ruth, va a comprar las tierras y a casarse con Ruth, el pueblo empieza a cantar y el pueblo empieza a celebrar y le dicen a Boaz que el Señor te haga ilustre en Efrata y que seas de renombre en Belén, la ciudad donde nació nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Pero le dicen estas palabras a Boaz y luego le dicen, y que tu casa sea como la casa de Fares. Cuando leemos Mateo capítulo 1, por ejemplo, y vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, esa genealogía aparece desde Abraham.
y los descendientes de Abraham, entre los cuales se encuentran Fares, quien nació de Tamar como hijo de Judá. Judá engendró por medio Judá tuvo a este hijo llamado Fares por medio de Tamar, pero es al que mencionan, a Fares. Y cuando uno ve estos nombres, uno se da cuenta, cuando lee el árbol genealógico, porque Mateo comienza desde Abraham. Pero cuando uno lee el libro de Lucas, se da cuenta que el árbol genealógico de Jesús es mostrado ahí hasta Adán. Desde Jesús hasta Adán. Y esto me lleva a recordar lo que Génesis capítulo 3 señala. Dice la escritura en Génesis capítulo 3, versículo 15 o 16, que el Señor emitió un decreto, el Señor emitió una palabra y dijo que de la simiente de la mujer, la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Decretó o señaló que habría una guerra entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La descendencia de la serpiente mordería en el calcañar a la descendencia de la mujer, pero la descendencia de la mujer la heriría a la serpiente en la cabeza. Entonces, este árbol genealógico, esta línea genealógica, nos puede mostrar a una cadena de aplastadores de serpientes. Una cadena de aplastadores de serpientes, porque si el Señor dijo, va a haber una línea genealógica y generación a generación se levantará alguien que aplaste la cabeza de la serpiente, entendemos que esto se cumplió finalmente o tuvo su culminación en Jesús, quien al morir en la cruz y ser sepultado destruyó el imperio de la muerte, hirió en la cabeza a la serpiente. Pero habla de cómo a través de las generaciones el ADN de aplastadores de serpientes se hacía evidente, porque en esta línea genealógica encontramos a David, encontramos a Abraham, un hombre que a los 75 años junto con su mujer estaban creyéndole a Dios por una promesa extraordinaria y tuvieron que romper la esterilidad, tuvieron que romper una serie de circunstancias que en cierta forma podemos interpretar como que tuvieron que aplastarle la cabeza a la serpiente para poder continuar con el proyecto de Dios. Entonces Dios siempre buscó levantar a personas así. Y encontramos, en esos personajes encontramos a Fares. Fares es el que mencionan en el libro de Ruth, que le dijeron a vos, Dios te da una casa como la de Fares. ¿Y quién fue Fares? Hablando de esa línea de aplastadores de serpientes. ¿Quién fue Fares? La palabra nos muestra que Judá tuvo hijos. Judá es el hijo de Jacob, tuvo hijos. Y entonces Judá, los hijos de Judá murieron y dejaron viuda a una mujer llamada Tamar. El hijo mayor de Judá se casó con Tamar y Tamar enviudó. Y entonces estaba la costumbre o la cultura o la enseñanza de que cuando un hombre moría, su hermano ocupaba el lugar con la viuda para que los hijos que tuvieran fueran descendencia del difunto. Es un punto un poco complicado para nuestra cultura, pero era así. Pero entonces Tamar enviudó, pero volvió a enviudar y estaba tremenda la mujer, ¿verdad? Enviudó y volvió a enviudar de los hijos de Judá y solamente le quedaba un hijo muy pequeño a Judá. Y entonces le dijo Judá a Tamar, le dijo, espera a que el muchacho crezca, ese es un niño. Pero pasó el tiempo y no buscaba la forma de que Tamar tuviera hijos. Pasó el tiempo y no cumplía el acuerdo. Entonces Tamar hizo uso de trampas para poder hacerse de un hijo. Ella quería tener un hijo. Y con el único que podía tener hijos era con algún hermano del difunto, de su difunto esposo. Pero ya había muerto uno y el otro ya se lo negaban. Entonces esta mujer hizo uso de trampas
y se vistió de prostituta y se paró en cierto lugar del camino, en cierto lugar cerca del camino, donde iba a pasar Judá, su suegro. Y entonces Judá creyó que era una prostituta, estaba cubierta, y cuando tuvieron intimidad, esta mujer quedó embarazada. Esta mujer tomó prenda de Judá y quedó embarazada. Tomó prenda, es decir, tomó el bordón, tomó algo que era de él, de Judá. Y lo hizo para posteriormente, cuando fuera embarazada, no la fueran a apedrear. Porque si salían embarazadas, las apedreaban, las mataban, porque era una cultura muy rígida. Seguían fielmente las instrucciones. Y entonces, para que ella no fuera apedreada, ella iba a tener una forma de defenderse, haciendo ver que era Judá el que la había embarazado. Porque el que en cierta forma podría hacer que la apedrearan era el suegro. Entonces, ¿por qué te cuento todo este contexto? Porque de un contexto así medio turbio, medio difícil, como que la nuera con el suegro y un asunto medio complicado, de ahí nació un niño llamado Fares, de un asunto muy medio difícil de entender, turbio, pero de ahí nació Fares. Pero Fares, dice la palabra que Tamar quedó embarazada, pero quedó embarazada de 2. Tenía gemelitos en el vientre, tenía cuatitos en el vientre. Y la escritura dice que al momento de que dio el alumbramiento, llegó el alumbramiento, salió primero el hermano de Fares, y dice la palabra que estaba la partera esperando a los bebés, y sacó el hermano de Fares sacó el brazo, y cuando sacó el brazo le pusieron un hilo rojo para identificarlo como que fue el primero, porque al salir los dos, oye, ¿cuál salió primero? Bueno, el hilo rojo en el brazo para identificarlo, pero luego dice la palabra que entonces metió el brazo el niño y que su hermano salió primero, lo rebasó, digamos, como desde el vientre Fares ya venía destinado a romper brechas. La palabra Fares significa abrir brecha, porque esa fue la expresión que dijo la partera. ¿Qué brecha has abierto? Fares, dijo, abridor de brechas, perdón. Y esto nos habla de que este personaje, desde su nacimiento, desde el vientre, desde que salió abriendo brecha. Parecía que iba a llegar en segundo, pero no sé cómo se desarrolla el asunto allá en el vientre, pero seguramente dijo, yo no me quedo atrás, yo voy por la herencia, yo quiero participar en el plan celestial, porque el hecho de ser el primero, el hecho de salir primero del vientre, lo iba a poner como el primogénito, y era sobre el primogénito sobre el que reposaba la visión celestial, la impartición del cielo para ser parte de una línea genealógica a través del cual llegaría Jesucristo. Te repito, no podemos especular de qué comentarios hubo ya en el vientre, si Fares le dijo a su hermano, quítate que yo voy primero, yo voy por la bendición, nada de eso, pero el cielo nos muestra a través de este mensaje, a través de esta historia que debemos aplicar a nuestra vida, porque de la manera en que nosotros tomamos la vida espiritual va a determinar mucho el desarrollo de nuestra vida. De la manera en que nosotros tomamos la oportunidad de haber nacido de nuevo, va a determinar mucho el desarrollo de nuestra fe. Si en mi nuevo nacimiento yo me porto como medio tibio, apático, indiferente, bueno, alguien más se va a levantar y va a arrebatar lo que Dios tenía para mí. Por eso no tengo que dormirme. Dicen por ahí que el que va a ser león de grande, desde chiquito ya se le ve la pinta, ¿no? Ya se le muestra, se le ve que no es alguien que anda perdiendo el tiempo, ni anda apático, ni frío, ni indiferente, sino que va en serio a abrir brechas, va en serio a romper muros, va en serio a ver la manifestación de la voluntad de Dios sobre su vida. Este niño así le pasó con este niño salió primero, salió después. Su hermano sacó el brazo, pero luego salió Fares, rompió la brecha, rompió el muro, abrió camino y llegó primero.
desde ese entonces se le veía. Hubo otro ejemplo de gemelos, el ejemplo de Jacob y Esaú, precisamente el abuelo de Fares. Como la impartición, ¿verdad? La impartición en el ámbito natural, ahí veíamos esta línea genealógica de impartición, y también esto opera en el ámbito espiritual, la impartición de padres espirituales a hijos espirituales. Y vemos en Jacob y en Esaú un ejemplo similar. Estaban en el vientre, ambos, y el Señor soltó una palabra, y al soltar esa palabra dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Y en este caso de Jacob y Esaú, nació primero Esaú, pero ya había una palabra de parte de Dios. Nació primero Esaú, cronológicamente llegó primero, nació primero, y Esaú tenía el derecho a la primogenitura. El nombre de Esaú debió aparecer en el árbol genealógico de Jesús. El nombre de Esaú debió estar plasmado en Mateo 1 y en Lucas capítulo 3, como parte de la descendencia de Jesús. En ese contexto hubieran sido otros los que aparecieran en el árbol genealógico, pero Esaú, quien tenía todo el derecho, quien fue el primero, quien por derecho legal era el receptor de la impartición de bendición, porque no se trataba solamente de los bueyes o las ovejas que iba a recibir, sino que tenía que haber una revelación del plan de Dios transgeneracional para poder ser parte. Pero Esaú desarrolló una vida tibia en relación al plan de Dios. Desarrolló una vida tibia. En cambio, Jacob quería la bendición, buscaba la bendición, soñaba con la bendición. Y te repito, la bendición no solamente eran las vacas y ovejas como herencia del padre, sino que Jacob sabía, hay una impartición que necesito recibir, porque hay un plan celestial, hay algo que está corriendo por generaciones, y yo quiero ser parte de esos aplastadores de serpientes que llevan el fuego en sus manos y que hacen y van a hacer posible el establecimiento del reino de Dios en su tiempo. No había un entendimiento como el que tenemos hoy, porque hoy leemos la palabra, hoy leemos la escritura y vemos, wow, todo esto se cumplió en Jesús. Todo esto vino a formar parte, a través de las generaciones corrió ese ADN que finalmente se manifestó en Cristo para salvación de todos nosotros. Pero en aquel entonces había una especie de entendimiento que ellos tenían. Y Jacob decía, yo quiero ser parte. Si mi hermano no quiere, yo quiero lo que mi hermano no quiere. Yo quiero esa impartición. Y buscaba esa forma de obtener la impartición. Y cierta ocasión su hermano llegó de cazar, porque era hombre cazador, y llegó con mucha hambre y cansado. Y Jacob tenía su alimento, su comida preparada, y era lentejas. Y entonces Esaú le dijo, oye, dame de tu comida. Y Jacob le dijo, te vendo un plato de lentejas por tu primogenitura. Imagínate, te vendo un plato de lentejas por tu primogenitura. Y entonces Esaú le respondió, está bien, te la intercambio. Así que, pues yo para qué la quiero, me voy a morir. Fíjate cómo menospreció la primogenitura, cambiándola por un plato de lentejas. Ahí él cedió su derecho a ser parte de los planes eternos de Dios, de los planes transgeneracionales. Ahí este hombre cedió, que por cansancio, es que llego cansado del trabajo y yo quisiera servir al Señor, yo quisiera ser parte, pero no tengo tiempo, estoy cansado. La vista de Esaú fue tan corta. Él creía que todo terminaba al llegar al cementerio. Él no pudo ver más allá, o no quiso ver más allá. Seguramente sabía de parte de su padre, Jacob, lo que el Señor le había revelado a Abraham. Seguramente Jacob les decía, mi abuelo Abraham recibió de parte de Dios una promesa, y nosotros somos portadores de esa promesa. Seguramente les hablaba de la visión celestial revelada a Abraham. Seguramente les dijo que habían sido llamados a ser una gran nación,
pero este muchacho llamado Esaú fue indiferente, fue un hombre apático. De esta forma él no podía ser parte de los aplastadores de serpientes. Por eso Dios había en su infinita sabiduría, en su presciencia, en su conocimiento anticipado, en la eternidad, él vio que nacería un apático y dijo, este apático no va a querer ser parte, pero él servirá al menor, el mayor servirá al menor. Anticipadamente él pudo ver lo que ocurriría con Jacob y Esaú. Entonces, cierta ocasión, más adelante, llegó el momento en que Isaac le dijo a Esaú, hijo, ve y mata algo y prepárame una comida porque te quiero bendecir. Quiero impartir sobre ti la bendición. Y entonces Esaú dijo, este es el momento. Pero él no tenía entendimiento. Y fue y mató a la presa, pero antes de eso, la esposa de Isaac le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Prepárate. Ya llegó el momento de la bendición y vamos a hacer algo para que tu padre te bendiga a ti. Para que tu padre te imparta la bendición. Y Jacob le dijo a su mamá, mamá, pero mi hermano es velludo y yo estoy lampiño. Mi hermano desarrolla otra actividad de cazar, de andar en el campo. Yo soy hombre de tienda. Mi papá, en vez de bendecirme, si se da cuenta, me va a maldecir. Y la mamá dijo, mira, que la maldición sea sobre mi hijo. Tú sigue mis instrucciones. Y entonces dice la palabra, mató un animalito, la mamá lo preparó, le puso piel en los brazos y en el pecho a su hijo para que pareciera que estaba velludo, y entonces lo mandó a presentar. El padre, como ya era de edad avanzada, el padre ya no veía bien, ya su vista estaba cerrada, no notó que no podía ver físicamente a quien se acercó a él. Vino Jacob y le dijo, padre, aquí está tu alimento, tu comida que te preparé. Y entonces Isaac dijo, escucho la voz de Esaú, pero huelo a Jacob, porque le habían puesto ropa de Esaú. Perdón, había puesto ropa de Esaú, y entonces le dijo, acércate para palparte. Y se acercó y lo tocó y sintió los vellos, tal vez de la cabra o del chivo que le había puesto en los brazos. Y Isaac, su padre, dijo, escucho la voz de Jacob, pero huelo a Esaú. Y entonces impuso sus manos sobre él, para bendecirlo. Y escucha bien esta parte, porque lo bendijo. Y empezó a desatar la bendición que Dios había dado sobre Abraham, que Dios había impartido sobre Isaac también, y ahora lo estaba impartiendo sobre Jacob. Fue una impartición espiritual de padre a hijo, pero con la bendición de la promesa dada por Dios a ellos. Salió Jacob, inmediatamente entró Esaú. Momentos después llegó Esaú, preparó el alimento y vino con su padre y le dijo, padre, aquí estoy para que me bendigas. Y entonces Isaac se asombró, se espantó y dijo, ¿quién entró? Porque el que entró antes que tú ya lo bendije y ya le di toda la bendición. Ya no puedo bendecirte a ti porque ya lo bendije a él. Y entonces Esaú se agarró a llorar y le dijo, bendíceme papá, bendíceme. Este fue mi hermano, usurpó mi lugar, por eso le puse el usurpador, porque siempre anda quitándome las cosas. Bendíceme. Y mira lo que dice la palabra, que Jacob le señaló, que Isaac le señaló, le dijo, hijo, ya le di la bendición a él. Esto no es un juego, hijo. Esto no es un juego, esto no es un asunto de que te bendigo a ti y a ti también, aunque eras apático y frío, aunque eras indiferente, aunque tardaste. Esto no es así. Ya la impartí y lo único que puedo darte a ti es otra bendición como premio de consolación, digamos. Esto nos revela algo muy importante. Con la impartición esta no se juega. Con el llamado a ser parte de lo que Dios quiere hacer no se juega. Con el llamado a ser discípulos de Jesucristo no se juega. Porque así como vemos en este pasaje, ya no hubo una impartición de bendición sobre Esaú como la que recibió Jacob. Y tuvo que recibir una impartición menor, porque ya su hermano se la había llevado. Entonces, Esaú, por aferrarse
Él no estaba en la lista, pero se metió en la lista, Jacob. Él no estaba dentro del árbol genealógico, pero se aferró. Y dijo, si alguien no quiere, yo sí lo voy a tomar. Si alguien no quiere, yo lo voy a obtener. Porque lo que el Señor necesitaba era un hombre aferrado, un hombre que buscara la bendición, un aplastador de serpientes. Porque ese fue el decreto que el Señor dijo en Génesis, para que finalmente llegara nuestro Señor Jesucristo en el momento indicado. Jacob no estaba en la lista, pero se metió. Así como le pasó a Fares, que Fares no llegó primero. Fue su hermano el que salió primero del vientre y le pusieron el cordón rojo, pero Fares no se quedó atrás. Fares no sé si rebasó por la izquierda o por la derecha, pero dijo, yo no me quedo atrás, yo voy por la bendición. Como desde el vientre marcó el carácter que tendría, la perseverancia que mostraría, mostró el temple que lo caracterizaría. En este árbol genealógico se necesitaban aplastadores de serpientes, y entre ellos nació Fares, el que rompe muros, el que abre brechas. Que esa palabra también venga sobre ti, que esa palabra también se cumpla en ti, que el Señor te haga un rompedor de muros, que el Señor te haga como una persona que abre brechas, que se cumpla en ti el salmo que dice, con mi Dios yo saltaré los muros. Que los muros únicamente provoquen en ti una determinación santa, en no estancarte, en no conformarte, sino que puedas ver esos problemas como una oportunidad para ver el poder de Dios actuar a tu favor, porque es en las circunstancias difíciles donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida. Es en momentos difíciles donde la fe se hace fuerte en nosotros, donde la fe se hace evidente en nosotros. Las pruebas o los desiertos son el gimnasio de nuestro espíritu, donde fortalecemos nuestra fe y donde se levantan esos aplastadores de serpientes, esos que rompen muros, esos que abren brecha en el camino donde no había brecha, esos que estarán determinados a ver el reino de Dios venir con poder sobre sus vidas. Sobre estas personas confieso esta palabra que dice Marcos 9.1. Marcos 9.1 dice que Jesús le dijo a sus discípulos que entre ellos había algunos que no verían la muerte sino hasta ver el reino de Dios venir con poder. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Hay algunos que no gustarán la muerte hasta ver el reino de Dios venir con poder. En otras palabras les dijo, hay algunos que no se van a ir de esta tierra sin que antes vean la manifestación del reino de Dios sobre sus vidas. Pero le dijo, eso es para algunos, no es para todos. Eso es para algunos, porque no todos estarán dispuestos a ser rompedores de muros. No todos estarán dispuestos a ser aplastadores de serpientes. Pero si tú estás determinado a seguir adelante, yo confieso esta palabra sobre ti. Tú eres parte de esos algunos que no verán la muerte, que no se irán de esta tierra sin antes ver la manifestación del reino de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu camino. Si lo crees, escríbele amén. Este árbol genealógico de aplastadores de serpientes nos muestra a un David, un jovencito de 17 años, que cuando llegó al campamento, había un gigante llamado Goliat, un gigante que durante 40 días, en cuarentena, sacaba su noticiero y por la mañana y por la tarde les daba malas noticias. Por la mañana y por la tarde, durante 40 días los estaba desafiando. Por la mañana y por la tarde los estaba intimidando. Por la mañana y por la tarde se presentaba, era de gran estatura, era un hombre completamente armado, con armas de última tecnología, porque era un pueblo, los filisteos habían desarrollado el arte de transformar el bronce y el hierro en escudos, en corazas, en lanzas, en espadas, mientras que el pueblo de Israel se quedó en la edad de piedra, porque solamente Saúl y Jonatán tenían sus espadas, porque los filisteos habían matado a los herreros para que los israelitas no tuvieran espadas. Les había quitado a aquellos que podían afilarles las espadas, formar las espadas, para que no tuvieran espadas. Y en ese contexto en que no había en Israel personas que tuvieran la valentía de enfrentarse. No tenían la valentía de desafiar a aquel hombre, porque aquel hombre se paraba y decía, mándenme a uno. Y no había uno que se levantara.
ni el rey Saúl. El que tenía que poner el ejemplo estaba escondido, estaba atemorizado, estaba temblando. Y si la cabeza tiembla, el cuerpo también tiembla. Si la cabeza está atemorizada, el cuerpo estará atemorizado. Y si la cabeza de esa nación, que era Saúl, estaba atemorizado, el cuerpo, que era el ejército de Israel, también huía. Se hacían los patitos. Sí, ahí dice la palabra, hay algo muy interesante que muestra la palabra. Dice que todos los días por la mañana, se formaban en orden de batalla. Imagínate este cuadro, por favor. Echemos a andar nuestra imaginación. Y todos los días por la mañana, me los imagino a las 6 de la mañana levantándose, cantando alabanzas. Con mi Dios yo saltaré los muros, Él es el poderoso de Israel, cantaré, danzaré. Me los imagino temprano, antes de que el sol se ellos levantándose a cantar, a orar, a leer sus escrituras, y de pronto empieza a salir el sol y ellos empiezan a ponerse sus gorras, a ponerse sus insignias, a ponerse su vestimenta de soldado, a lo mejor a pintarse aquí de negro para hacer más dramático el asunto, más intenso el momento. Y de pronto ya se forman todos los ejércitos de Israel, se ponen en orden de batalla, y dice la palabra que daban el grito de guerra. Imagínate el estruendo de aquellos hombres del pueblo de Dios dando el grito de guerra. Impresionante. Me los imagino, un grito de júbilo. Y aquel valle cimbrándose por el grito de guerra de aquel pueblo. Pero a los 10 minutos sale el gigante a desafiarlos. Y todos salen corriendo, ¿no? Salen corriendo y el gigante allá gritando. Y a lo mejor el ejército de Israel se sentaban en mesas a jugar esgrima bíblico. Se ponían a hacer karaoke cristiano. Se ponían a hacer pijamadas. Se ponían a hacer una serie de cosas que los entretenían, a jugar baraja, bingo cristiano, lotería cristiana, donde no decían buenas con el diablo, ¿verdad? Sino decían buenas con Goliat. Así estaba el pueblo de distraído. Pero todas las mañanas se levantaban temprano, hacían su devocional, se ponían en orden de batalla, daban el grito de guerra, porque así dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que daban el grito de guerra, pero no hacían guerra. Se hacían patitos. El gigante allá afuera gritándoles y ellos distraídos, ocupados, afilando la espada de Saúl, afilando la espada de Jonatán, cuidando las vacas, cuidando los caballos, lavando, haciendo otras cosas, pero sin enfrentar al gigante. Hasta que llegó David. Y cuando llegó David, un joven de 17 años, pero con el ADN de aplastador de serpientes. El ADN que venía corriendo por generaciones. El ADN que ya lo traía impartido, tanto físicamente como espiritualmente. Porque dice la palabra en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, que Samuel el profeta fue enviado a la casa de Isaí para ungir a David. Y cuando lo ungió, desde ese momento vino el Espíritu Santo sobre él. Entonces era un joven de 17 años, que ya traía el ADN de aplastador de serpientes, y traía la impartición de aplastador de serpientes, y tenía el entendimiento de lo que tenía que hacer. Tenía el celo por las cosas de Dios. Por eso a sus 17 años mostró lo que traía. Fares lo mostró desde su nacimiento. Jacob lo demostró durante toda su vida hasta que lo tuvo. Esa es la característica de aquellos que Dios busca, de aquellos que Dios llama, de aquellos que Dios elige. Hombres como Eliseo, que dice la palabra que estaba trabajando, abriendo el campo para poner la semilla, y había 12 yuntas de bueyes delante de él. 12 yuntas de bueyes que, como te expliqué en mensajes anteriores, mostraban la perseverancia, la terquedad, la determinación de este hombre de abrir el camino, de abrir el campo, de abrir la tierra para poner la semilla. Gente dispuesta a volver a echar
gente dispuesta a volver a bogar mar adentro para echar la red. Así como pasó con Simón, que ya había estado toda la noche pescando y no había podido sacar nada. Lo intentó toda la noche, y en la mañana, cuando regresaron a la orilla y estaban lavando las redes, el Señor le dijo: ¡hey, vuelve a bogar mar adentro y echa la red! Y este hombre lo hizo, y volvió a echar la red y sacó una pesca abundante que pudo compartirle a todos los pescadores que estaban atravesando necesidad. Esa es la clase de personas que Dios busca. Esa es la clase. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos, sí. No me malentiendas. Dios nos ama a todos. Y puede ser una persona apática, fría, indiferente. Bueno, mira, Dios te ama. Te ama tanto, tal y como eres. Pero hay personas que Dios busca. Hay personas, los ojos de Dios recorren la tierra buscando a hombres y a mujeres de corazón perfecto para con Él, para manifestar su favor y su poder para con ellos. Esa es la clase de Dios, de hombres que Dios busca. Personas dispuestas a darlo todo por Él. David llegó al campamento y cuando vio aquel gigante, en ese momento el rey era Saúl. A Saúl se le había dado la oportunidad. Saúl era el rey, Saúl portaba la corona. Saúl era el que estaba al frente, pero Saúl no enfrentaba. Saúl no desarrollaba el llamado. Saúl no se enfocaba en lo que tenía que hacer. Como ministros, como discípulos, como servidores del Señor tenemos que enfocarnos en el plan de Dios, enfocarnos en la voluntad del Señor, enfocarnos en el plan perfecto de Dios. No tenemos que funcionar como Aarón. Fíjate bien, Aarón, el ayudante, el sacerdote en el tiempo de Moisés, dice la palabra que le dio al pueblo lo que el pueblo le pidió. El pueblo le dijo: haznos dioses a los cuales adoremos, porque Moisés ya se perdió, haznos dioses. Y entonces Aarón le dio al pueblo lo que el pueblo quería y salió un becerro de oro. No estamos para darle al pueblo lo que el pueblo pide, estamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso se han levantado tantos becerros de oro en la iglesia, porque el pueblo busca esas cosas. Pero la iglesia que busca establecer... Pero la iglesia que busca establecer el reino de Dios va a hacer la voluntad del cielo en la tierra. Va a traer la voluntad del cielo a la tierra y no va a tener programas de entretenimiento. No estoy en contra de los programas de entretenimiento, pero lo que hacen esos programas es entretener, desenfocar. Estoy a favor de movilizar a la iglesia al plan perfecto de Dios para esta generación. David llegó al campamento y cuando vio al gigante gritar, se llenó de celo. Y escucha las palabras que dijo. Él dijo: ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién es este incircunciso? Cuando está diciendo incircunciso, está diciendo: este hombre no está circuncidado, este hombre no es parte del pacto de Dios. Nosotros sí estamos circuncidados, somos gente del pacto. Nosotros tenemos un pacto con el Dios eterno. Ese pacto lo estableció con Abraham, de que nos circuncidáramos, y somos gente que tiene un pacto con Dios. Este hombre no tiene por qué venir a gritarnos, este hombre no tiene por qué desafiarnos. Aquí en Israel nosotros creemos en un Dios eterno. Y al grado que conocemos la historia, se enfrentó a Goliat, lo venció, le cortó la cabeza y fue de testimonio a toda la nación. Toda la nación se movió, se movilizó el ejército para perseguir a sus enemigos. Por el entendimiento de un joven como David, por la revelación que este muchacho de 17 años tenía acerca de quién era su Dios. A los 30 años, él ya era rey. A los 30 años. De los 17 a los 30. Hay una característica ahí de algunos jóvenes. José, a los 17 años, fue vendido como esclavo, pero a los 30 ya era rey. Joven, tú que me escuchas, aprovecha esta oportunidad. Conviértete en un aplastador de serpientes. Que tu paso por esta tierra lo aproveches al máximo. Que tu paso por esta tierra lo aproveches con todo. Que no te distraigas como aquellos que se distraen tras la fascinación del entretenimiento. Que seas un joven de fuego, un joven lleno del Espíritu Santo. Que a tu corta edad derribes gigantes, que a tu corta edad muestres lo que Dios va a hacer en tu vida, que en tu
nacimiento espiritual, aunque haya sido adolescente o joven, muestre las características de aplastador de serpientes que Dios hará en ti. Porque en la medida que te determinas a creerle a Dios y enfrentar a esos pequeños gigantes, Dios te va a llevar pronto a un punto donde enfrentarás a un gigante que provocará que muevas a toda una nación, que muevas a multitudes de jóvenes. Este joven llamado David, antes de enfrentar a Goliat, ya había enfrentado a un león, ya había enfrentado a un oso. Eso es lo que dice la palabra que le dijo a Saúl, porque Saúl lo vio muy chavo, muy joven, y dijo, este mocoso con espinillas, ¿qué puede hacer con aquel hombre que es experto en la guerra? Y el testimonio que le dio David fue, mira, tu siervo ha visto cómo Dios le ha ayudado a vencer al león y le ha ayudado a vencer al oso. Han venido a robarse, a quererse, antes venían a robarse las ovejas, pero me levanté contra ellos, los agarré de la quijada al león y al oso y los maté. El mismo principio va a operar en este gigante, porque es el mismo Dios. Esto nos muestra que pequeñas batallas que enfrentaba en lo privado, cuidando las ovejas que se le asignaron. Por eso es importante que te actives en un grupo de vida. Por eso es importante que te actives en una célula o grupo de conexión, como le llamen en tu congregación, porque eso te hace experimentar, te hace desarrollar las cosas. Y es en la realización de las cosas como nosotros podemos tener experiencia. Aprendemos a agarrar la onda. No agarrar la onda de que nos caiga el 20, sino la onda espiritual que nos va a permitir pegarle en la frente al Goliat que el Señor va a poner en tu camino para que lo derribes. Entonces Dios va procesando tu vida para convertirte en un aplastador de serpientes, pero no va a procesarte ni a desarrollarte si no asumes un compromiso. Y no vas a asumir un compromiso si en ti no está la convicción. Necesita, joven, te estoy hablando a ti, joven, si eres padre de familia y tienes hijos jóvenes, o si eres un adulto mayor pero tienes un corazón joven, esta palabra también es para ti. Esta palabra también es para ti. Así como Dios levantó a David y a su corta edad él ya mostraba lo que Dios iba a hacer, que también sobre ti se revele, que también sobre ti venga esa convicción, que también sobre ti venga esa determinación para que a tus 30 años, si eres joven, a tus 30 años ya el Señor te esté llevando a movilizar multitudes, ya el Señor te esté llevando a ser parte de cosas extraordinarias. Créeme que el tiempo pasa rápido, pasa rápido. Yo todavía recuerdo cuando el Señor me llamó y dijo, wow, gracias Dios porque agarré la onda, entendí y he aprovechado el tiempo. Creo que en ocasiones he desaprovechado oportunidades, pero puedo voltear hacia atrás y decir gracias Dios porque cuando me abriste puertas me pude meter y fue tu favor sobre mi vida. Pero el tiempo pasa rápido y lo que te digo es, no desaproveches el tiempo. Conviértete en un aplastador de serpientes, en un rompedor de muros. David le aplastó a la serpiente en su generación, la cabeza a la serpiente en su generación. Josué le aplastó la cabeza a la serpiente en su generación. Moisés le aplastó la cabeza a la serpiente en su generación. Esta es nuestra generación. ¿Vamos a hacer un Josué, un Jacob o vamos a hacer un Esaú? ¿Vamos a hacer un Fares o vamos a hacer como el hermano que solamente sacó la mano para que le pusieran el hilo rojo y después retroceder? Yo te animo, yo te exhorto a que te conviertas en un Fares, en un rompedor de muros, en un abridor de brechas, en una persona que entiende que hay una asignación espiritual de parte del cielo para este tiempo y que a sus 15 o 17 años ya está dando evidencia de su entendimiento de las cosas espirituales, de su determinación a hacer que valga la pena vivir. Yo me convertí a mis 24 años y antes de eso deshonré a mis padres, antes de eso viví perdidamente, pero cuando Dios me dio un chance, cuando Dios me abrió una puerta, yo le dije al Señor, gracias Señor, gracias, y te quiero servir. Y si antes hice cosas malas, ahora quiero hacer cosas buenas, no para pagar, sino por agradecimiento. Si antes estuve acostumbrado a hacer cosas malas, ¿por qué no hacer cosas extremas pero buenas para el Señor? Si en el pasado cometiste errores, si en el pasado la serpiente te utilizó
para cosas equivocadas, que ahora el Señor te levante para aplastarle la cabeza a la serpiente. Curiosamente, cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat manipulaba la mente de los israelitas, porque por medio de las palabras infundía temor, por medio de las palabras atemorizaba, por medio de las palabras sembraba pánico, y la piedra precisamente fue a la frente de aquel Goliat, y David le cortó la cabeza al gigante con la misma espada del gigante. Si antes eras un alcohólico, a lo mejor vas a ganar muchos alcohólicos. Si antes eras un drogadicto, a lo mejor vas a ganar muchos drogadictos. Tal vez hacías ciertas cosas que ahora ese va a ser tu lugar de influencia, porque tú bien sabes lo que viviste en el pasado, pero ahora vas y rescatas a aquellos que están extraviados donde tú antes estabas extraviado. Pero te tienes que levantar en el nombre del Señor. Así como Fares, abridor de brechas, romper de muros. Entendemos que en esta línea genealógica solamente aparecía uno, donde el ADN de aplastador de serpientes, desde Génesis capítulo 3, el ADN que trascendió por generaciones, y ADN tiene que ver con transmitir ciertas características, transmitir cierta información. El ADN contiene la información que se transmite de padres a hijos. Por eso tu hijo tiene los mismos cachetes que tú, o las mismas piernas flacas que tú. Por eso mis hijos son guapos como mi esposa, ¿verdad? Se transmite esa información. Es la genética, el estudio de la genética ve la transmisión de ese ADN. Y como vemos, había ciertas características que se transmitían de generación a generación, y eran características que Dios buscaba, pero que nos dan una enseñanza, que son las características que hoy el Señor busca. Características de pelear, de aferrarse, de buscar, de romper muros, de atravesar desiertos, de mantenerse firmes, de buscar al Señor. Esa es la característica que Dios busca. Pero finalmente, concluyo con esto, finalmente ese ADN llegó a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando llegó a Jesús, y Él murió en la cruz, y aplastó la cabeza de la serpiente, que era lo que Satanás no quería, aplastó la cabeza de la serpiente, después de resucitar, Él ascendió al cielo y derramó su espíritu sobre toda carne. Bueno, para cumplir la palabra del Padre, el propósito del Padre de derramar su espíritu sobre toda carne. Ahora ese ADN espiritual no reposa sobre una sola persona. Ese ADN espiritual no reposa sobre un pastor solamente. No reposa sobre un apóstol o sobre un profeta. No reposa sobre una persona, sino que Dios da su Espíritu Santo a todo aquel que lo busca. Jesús dijo que si le pedimos al Padre su Espíritu Santo, Él nos dará su Espíritu Santo. De manera que ese mismo ADN espiritual que vino sobre Jesús, cuando el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre Él, es el mismo ADN que puede venir sobre nosotros. Es la misma impartición espiritual que puede venir sobre nosotros. Impartición de hijos de Dios. Impartición de hijos de Dios. Y un hijo de Dios se revela con las características de su Padre. Un hijo de Dios se manifiesta. La Escritura dice que la creación entera gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Y si hablamos de genética, estamos hablando de que la manera de comprobar si mis hijos son mis hijos, una manera, además de los rasgos, es el estudio del ADN. Si tienen ese ADN, son mis hijos. Entonces, una manera de demostrar que somos hijos de Dios es manifestando ese ADN espiritual. El ADN que caracterizó a Jesús. El ADN que se hizo manifiesto en Jesús. El mejor aplastador de serpientes. El mejor rompedor de muros. Te repito, si nosotros nos queremos quedar en el ámbito solamente de la salvación, ahí el Señor nos permite estar, nos ama, aún con nuestra apatía y nuestra indiferencia ante el servicio, aún con nuestra apatía y nuestra indiferencia a participar de la visión celestial. Él nos ama, Él nos ama.
Pero todos aquellos que dicen, yo no solamente quiero el amor de Dios, yo quiero ser parte, yo quiero corresponder a ese amor, yo quiero ser parte de esos aplastadores de serpientes que en mi generación vamos a ver la manifestación del reino de Dios. Entonces vamos a buscar en Dios esa impartición, vamos a tomarlo en serio, vamos a meternos, vamos a buscar, vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús, para que así como Jesús, inmediatamente después de ser bautizado en el río Jordán y vino el Espíritu Santo sobre él, fue llevado al proceso del desierto para ser tentado por el diablo y para que él se diera cuenta que ya tenía autoridad sobre el diablo. En ese momento manifestó autoridad sobre la serpiente. Desde ahí le empezó a aplastar la cabeza a la serpiente durante su ministerio y finalmente culminó cuando destruyó el imperio de la muerte al que lo tenía. Que el Señor traiga sobre nosotros esa impartición. En el libro de Ruth, cuando le dijeron a Boaz, le dijeron que el Señor te dé una casa como la de Fares, estaban recordando a ese niño que desde el vientre mostró que iba a ser un rompedor de muros. Que el Señor te dé a ti también eso. Que el Señor haga de ti un rompedor de muros. Que el Señor te levante para abrir brecha donde no hay. Que el Señor te levante como punta de lanza. Que el Señor te levante para aplastar la cabeza de la serpiente. Que el Señor te levante para hacer grandes cosas. Que el Señor te levante como un David. Que el Señor te levante como un Josué. Que el Señor te levante como un Moisés para que subas a la montaña y bajes diseños, bajes revelaciones, bajes instrucciones en el nombre del Señor. Que el Señor cumpla en ti su propósito. Que si no estabas en la lista como Jacob, sino que era su hermano mayor el que estaba en la lista, que el Señor te meta en la lista. Porque aún David era el hijo menor, no estaba en la lista de los que aparentemente eran los hombres de guerra, pero el Señor vio su corazón, el Señor vio su determinación. Que de igual forma el Señor te vea. Que desde tu nacimiento espiritual te determines a darlo todo por el Señor. Que durante tu juventud te determines a ser un joven lleno del Espíritu Santo. Un joven que se mueve en señales y prodigios. Un joven que ora por enfermos, que pone las manos sobre enfermos y son sanados. Que desde tu juventud seas un líder de influencia para bien. Que no te vayas por la senda de los entretenedores. Que no te vayas por la senda de la fascinación. Que no te vayas por la senda de desperdiciar el tiempo, sino que venga sobre ti una firme determinación a ver el reino de Dios en tu vida. Que desde tu corta edad, desde tu infancia lo veas. Y que a lo largo de tu vida esa sea tu identidad y sea tu sello. Que en el nombre de Jesús el Señor te levante, que Él te despierte si has estado dormido. Y si has estado como Esaú, indiferente, apático, sin asumir un compromiso serio con la obra del Señor, que el Señor te despierte, que el Señor te inquiete. Confieso esa palabra que dice que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que el Señor te despierte para que no te pierdas esta extraordinaria oportunidad que estamos teniendo de ver la agenda del reino incursionar en la tierra en esta época difícil para el mundo. Que en este tiempo en que el mundo está atravesando tinieblas, la luz del Señor por medio de su iglesia se levante. En el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que despiertes a tus David, que despiertes a tus Fares, que despiertes a tus Josués, que despiertes a esos Josías que a sus 8 años ya fueron levantados como reyes. Que en el nombre de Jesús confieso esa palabra que dice que de boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Te pido por los niños, te pido por los que están en el vientre, los que van a nacer. Estamos seguros, Señor, que tú vas a hacer algo con esta generación de niños que está llegando, Señor. Estamos seguros que creemos que todo esto que está pasando es una movilización en contra de los que están por nacer, en contra de los recién nacidos. Que así como se levantó una persecución contra los Moisés, con los niños de la época de Moisés, y se levantó una persecución contra los niños en el nacimiento de Jesús, de igual forma, Señor, estamos viendo una agenda satánica tratando de promover el aborto, tratando de promover, Señor, el asesinato de niños, de bebés, y que este tiempo de pandemia parece ser un riesgo para las mujeres embarazadas, pero estamos creyendo que tú guardas a los bebés. Estamos creyendo que tú cuidas a los niños, Señor.
y vas a levantar una generación de niños llenos de tu Espíritu Santo, una generación que a su corta edad van a dar manifestaciones de su fe, van a dar evidencias de su fe. Estamos creyendo que vas a levantar a niños como el rey Josías, que a sus 8 años ya estaba dando evidencias. Niños como Jesús, que a sus 12 años, adolescentes que a sus 12 años ya tenían clara la agenda del Padre para sus vidas. Vas a levantar también a jóvenes como David, que a sus 17 años ya eran derribadores de gigantes, ya cortaban las cabezas de Goliat. Vas a levantar jóvenes como Josué, que no se apartan del tabernáculo, que están cerca de sus padres espirituales aprendiendo y escuchando las instrucciones para entrar a Canaán. Que en el nombre de Jesús se levanten esos jóvenes que ayudan a Moisés, que son servidores de sus pastores y que están en el tabernáculo escuchando las instrucciones, que no se apartan del tabernáculo. Señor, estamos creyendo que esta generación que se levanta es una generación que va a romper muros. Es una generación que va a romper muros. Señor, permítenos ver cómo esta generación rompe muros. Permítanos ver cómo esta generación se levanta en el nombre de Jesús para romper esos muros. Y permítanos ver, Señor, y estar cerca y ayudar. En el nombre de Jesús, no permitas que estorbemos los adultos. No permitas que los adultos estorbemos en lo que estás haciendo con la juventud. Renueva nuestro entendimiento de los pastores adultos, Señor. Renueva nuestro entendimiento, renueva nuestro odre, Señor, para poder ver este vino nuevo y para no estorbar a esta generación que se está levantando. Que en el nombre de Jesús seamos renovados para poder ser padres espirituales para esta generación. Para así como decían Josué, hijo de Nun, así como decían David, hijo de Isaí, así como decían Eliseo, hijo de Safat, podamos ser nosotros padres espirituales que podamos encauzar y dirigir a esta generación que estás levantando, para que el plan transgeneracional pueda cumplirse. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, también te pido por todos los que tienen alguna necesidad, que en el nombre de Jesús suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También te pido por todos aquellos que están pasando alguna situación de enfermedad. En el nombre de Jesús confesamos la palabra que dice que el Señor es nuestro sanador. Confesamos la palabra que dice que estas señales seguirán a los que creen. Confesamos la palabra que dice que por la llaga de Cristo somos sanos. En el nombre de Jesús confieso esta palabra. En el nombre de Jesús la confieso con mi boca porque la creo con mi corazón. Que el Señor, la llaga de Cristo trajo sanidad a nuestra vida. Trajo una sanidad a nuestro cuerpo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Cristo. Toda enfermedad, toda dolencia sea sanada en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo que vivificó de entre los muertos a Jesucristo vivifique tu cuerpo mortal. Sane tu cuerpo mortal en el nombre de Cristo. Bien, que tengas una excelente mañana. Te repito, la página Centinelas en el Muro. Tenemos intercesión las 24 horas del día. Ya hemos leído del lunes a la fecha todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estamos con Josué. Este día terminamos el libro de Josué. Ya estaremos entrando al libro de Jueces. Tenemos planeado que en 25 días terminamos de leer las Escrituras. Aproximadamente para el 21 de mayo terminamos de leer las Escrituras y confesarlas a través de las redes sociales, confesarlas al mundo, confesarlas hasta donde lleguen. Y estamos seguros que algo Dios está haciendo, no solamente a través de Centinelas en el Muro, sino a través de su iglesia en general. Porque somos un cuerpo, porque somos una sola iglesia esparcida en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, en diferentes instituciones o denominaciones. Somos un solo cuerpo. Que tengas un buen día y que el Señor te bendiga.